Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Omar Flores Tristán y les voy a hablar sobre el tema de los masones. En este tema vamos a hablar un poco de cómo es que se define un masón, cómo es que esta organización está definida, su historia, su filosofía y un poco de lo que hacen en la actualidad. Primeramente vamos a ver la definición de los masones. Esta es una definición sacada directamente de su página oficial. Es una organización de carácter secreto que reúne a individuos agrupados en entidades conocidas como logias, bajo un precepto de fraternidad. La institución se autodefine como filántropa, filosófica, simbólica y no religiosa, de propiedad iniciática y con finalidad de impulsar el progreso moral e intelectual de las personas. Los masones a veces se autodefinen como unas personas capaces de dedicar parte de su tiempo a hacer algo que no está orientado a una utilidad productiva o económica, sino al contrario, principalmente hacia la reflexión, el cultivo de la amistad o el mejoramiento de su propia vida, compartiendo opiniones con otros u otras. Hay una confusión generalizada entre los masones y los Illuminatis. Generalmente son muy confundidos. Los masones son una organización, como ya habíamos dicho, sobre la fraternidad y en busca de la paz y el conocimiento, al contrario de los Illuminati, que es una organización principalmente que sí existió en la época medieval, pero hasta la época actual, que fue principios de los años del siglo XX, cuando fue revivida por la cultura popular. En ocasiones esta sociedad es confundida con los Illuminati, otra sociedad secreta creada en 1776 y clausurada 9 años después, siendo revivida por varios escritores de la ciencia ficción, incluso asociando los símbolos masones con los Illuminati, como lo puede ser la pirámide o los triángulos. Por lo general solemos asociarlos con las tragedias y catástrofes ocurridas alrededor del mundo, pero esta organización sigue ideales más bien relacionados con la libertad, la fraternidad y la igualdad. Vamos a ver un poco de la historia. Se dice que la masonería especulativa surgió en el siglo XVII, que causaron revuelo al autoconstituirse y crear sus propias normas, lo que fue percibido como un ataque al orden común, por lo que hizo que esta práctica fuera considerada delictiva y hereje, ya que, como muchos saben, en la época de la medieval, al tener la Inquisición, generalmente cualquier pensamiento que fuera revolucionario o muy polémico era considerado por la Iglesia como una herejía o como algo delictivo que podría llevarse a la cárcel o a la muerte. Según la historiadora María Eugenia Vázquez Semidani, las creencias conspirativas no son más que el producto de la sobreexplotación de estas en libros y películas de ficción. En su artículo 20 cosas que no sabías de los masones, desmiente algunas de las teorías que rodean a este grupo. A pesar de que se cree que los datos indican que provienen de unidades medievales y no del Antiguo Egipto o de los templarios, tal y como se conoce hoy en día, existe desde la década de 1630, pero su consolidación fue hasta casi 100 años después, en 1717, cuando se creó la Gran Logia Masónica. En la actualidad no existe una organización que rija a todas las logias a nivel mundial, pero por lo general hay una gran logia en cada región que gestiona a las demás. Hay incluso logias falsas que no son reconocidas por las demás, como una logia en sí, por crear sus propias prácticas. Hay logias formadas por hombres y mujeres también, pero en la masonería existe la segregación por géneros, pues no existe ninguna que tenga entre sus miembros tanto hombres como mujeres. Las logias femeninas generalmente no son bien aceptadas y en ocasiones no son reconocidas. Este ha sido uno de los puntos clave de los masones, ya que generalmente son puros hombres los que están en estas logias. Generalmente hasta principios del siglo XXI fue que las mujeres empezaron a integrarse en algunas de estas logias. Finalmente, la doctora Vázquez también expone que no son una asociación religiosa, sino más bien una fraternidad espiritual. Asimismo, tampoco son dueños de los gobiernos mundiales, pero eso sí, tienen algo de poder dentro de ellos. Ahora vamos a hablar un poco de su filosofía. Ya que hemos aclarado algunas de las creencias que rondan alrededor de este polémico grupo, podemos hablar de la filosofía que maneja esta organización. El ser masón implica buscar el crecimiento personal a través de la escucha activa y de la reflexión analítica. Supone ser parte de un método que fomenta la fraternidad y la relación, pero que lo hace a través del progreso en el desempeño individual, del desarrollo personal e intelectual, aunque no necesariamente mediante el incremento del nivel de formación.
puesto que no es obligatorio adquirir más conocimientos. Ser masón no es una carrera, sino es buscar más instrucción, sino adquirir un mejor desarrollo. Es desarrollar ya todas las actividades y toda la inteligencia que tienes ahora para aplicarla por un bien común en la humanidad. Además, se desea realizar en cooperación activa y colaboración fecunda con el resto de integrantes de la logia, con el objetivo de potenciar el propio conocimiento como persona y como sociedad. El incremento de la dimensión social acabará generando un cierto nivel de complicidad con quienes desde otros ámbitos asociativos pueden coincidir en la defensa de los mismos valores. En una época en la que todos tendremos que vivir más aislados, ser masón implica convivir en un ámbito de mayor sociabilidad que permite, entre otras cosas, la perseverancia de las tertulias como espacios con los que uno puede contrastar sus propias opiniones con las de los demás. La masonería tiene la particularidad de permitir vivir emocionalmente los vínculos de cada cual estable con ideales y con valores compartidos, con todos, algo imposible en otros tejidos asociativos que carecen de esta dimensión emocional. Y muy bien, esta es la bibliografía que tenemos para toda la información que se quiere registrar. Podemos concluir que los masones en realidad son solamente un club en el que varios hombres se reúnen para compartir conocimientos y saber qué podemos hacer por el mundo sin tener que incluir la economía o algún poder adquisitivo que se tenga de por medio. Simplemente una buena comunicación y una buena adaptación social es lo que se necesita para poder ser masón. Gracias.